Este es el video tutorial prometido sobre cómo replicar un índice con una serie de activos definidos. Como ya les había adelantado en el post, esto se logra minimizando lo que en finanzas cuantitativas se llama tracking error. ¿Pero qué es el tracking error? Si lo busco en Wikipedia, lo que veo es que la definición que utilizan es de que es una medida de diferencia entre el retorno que tienes en una cartera a fondo y el índice que estás utilizando de referencia o aquel índice que tú quieres replicar. Y comentan que muestra la volatilidad de esta diferencia de rentabilidad. Pero si nos fijamos bien en la fórmula, vemos que en realidad también podríamos pensar esto, o sea que esto es la distancia euclidiana. Entonces, yo prefiero pensarlo así, que es la distancia media que existe entre el retorno de tu cartera y el índice que tú estás queriendo replicar. Entonces, cuando trato de minimizar ese error, también estoy haciendo algo que ya conocemos. Cuando hacemos una regresión lineal tradicional, lo que tratamos de hacer también es minimizar esa distancia. Tenemos una referencia que serían los puntos observados, y queremos encontrar una línea que minimice la distancia entre esos puntos, que al final del día, entonces estamos haciendo también minimizando lo que en finanzas cuantitativas llamamos el tracking error de esa línea con relación a esos puntos. Entonces, ahí ya tenemos la primera pista. Podemos hacer simplemente una regresión lineal normal para tratar de obtener esos coeficientes, esos pesos que minimizan esa distancia. Sin embargo, aquí hay ciertas diferencias, ¿no? La primera sería que las betas de distintos activos o variables independientes tienen restricciones generalmente. La primera restricción es que la suma de todas esas betas debe ser igual a 1, o sea que tengo que invertir todo el dinero que tengo disponible, y en algunos casos la restricción que se suele tener es que uno no se puede poner corto. ¿Qué significa esto de ponerse corto? Pues es algo así como pedir prestado un activo, venderlo en ese momento, venderlo caro, porque estás pensando que el precio va a caer, y luego cuando el precio caiga, vas al mercado nuevamente, compras de nuevo ese activo a ese precio más bajo y se lo devuelves a la persona que te lo prestó y cobró por ello, ¿no? Entonces esa diferencia de precio, restado el precio que pagaste por ese, no, perdón, no el precio, sino sería como lo que has pagado por haber prestado ese activo, es tu ganancia. O sea que vamos, en otras palabras, es que ganas cuando el precio cae. ¿Y qué implica que ganes cuando el precio cae? Implica que la beta tenga que ser negativa. Entonces, cuando el precio cae, pues negativo por negativo, tú ganas. El retorno es positivo para tu cartera. Esas restricciones implicarían, no ponerse corto implicaría que las betas nunca puedan ser negativas. Tendrán que ser como mucho cero. Perdón, como mínimo cero. La pregunta ahora es cómo yo implemento esto en Excel y en R. Si no tuviera una estimación sin restricciones, pues sería fácil. Simplemente utilizaría el LINREC, creo que era de R, y en el caso de Excel, pues simplemente utilizaría la función de estimación lineal. Pero como en esta optimización voy a querer meter más restricciones, y quizás a lo mejor también quiero utilizar a lo mejor otra función objetivo un poco
digamos, distinta. Entonces, las funciones que realmente voy a necesitar son, en el caso de Excel, la función de solver, y en el caso de R, la librería de optimización restringida. Y antes de empezar, bueno, a un pequeño comentario sobre los datos que estoy utilizando. Estoy utilizando los índices iBoxx, que son índices de renta fija de bonos, específicamente para tres países, bonos españoles, alemanes y estadounidenses. Y en el caso de los bonos alemanes y españoles, estoy utilizando también los índices de gobierno y los índices de bonos corporativos. Sin embargo, para el caso de los Estados Unidos solo estoy usando los índices de gobiernos, pero de distintos tramos. Con toda esta información, con todos estos índices, me voy a crear, para que ustedes vean cómo funciona, una cartera ficticia. Esta cartera ficticia, los pesos de esta cartera ficticia, yo en realidad voy a hacer como que no los conozco. O sea, haré con esos pesos generaré unos retornos y luego haré como que esos pesos no los conozco y solamente con los retornos trataré de estimar esos pesos. Que sería, vamos, lo que estoy diciendo es simplemente hacer una regresión lineal donde la variable dependiente va a ser los retornos de esa cartera y las variables independientes serán los activos que yo creo que tiene esa cartera. Y aquí un detalle que les recomiendo siempre cuando hagan este tipo de ejercicios es que no trabajen con la tasa de crecimiento normal, la que sería, por ejemplo, vamos, el ratio entre el precio de hoy partido por el precio de ayer menos 1 y eso multiplicado por 100, pues les diría que no trabajen con ese número para hacer estas estimaciones. Para calcular los retornos, siempre utilicen el retorno logarítmico. O sea, vamos, la diferencia logarítmica entre los precios. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque cuando se habla de ratios, tasa de retorno, etcétera, es mejor utilizar la media geométrica. Y al logaritmizar esa media geométrica, el truco es que esa media geométrica se convierte en nuestra media aritmética normal. ¿Y por qué este truco? Porque si yo no utilizo la media geométrica, de entrada utilizo la media aritmética normal para esos retornos que calculo con los ratios, vamos, de toda la vida, del precio de hoy partido por el precio de ayer, menos 1%. Lo que puede llegar a ocurrir es que si mi óptimo es una media, un promedio que da un retorno diario de 0, pues puede ocurrir que en realidad en el acumulado yo no esté ganando, digamos, no esté con retorno acumulado 0. Ejemplo, para entenderlo. Hoy tengo un valor del activo de 100, cae un 50%, entonces pierdo un 50%, y el día 2 tengo solo 50, y luego supongamos que vuelva a subir, hacia el día 3 vuelve a subir un 50%, pero de ese 50, de ese nivel 50 en el cual estoy, o de ese precio 50 en el cual estoy hoy. Entonces en realidad la mitad de 50 es solo 25 y no subo a 100, sino subo a 75. Entonces en el neto yo estoy perdiendo, de 100 pasé a 75, entonces estoy perdiendo 25%, no el 0% que implicaría el retorno medio diario de esos 2 días que dijimos que era perder 50, ganar 50. Pues si hago la media aritmética normal diría que el promedio es de 0, que no he ganado ni perdido, cosa que no es cierto. Bueno, entonces la idea que quiero decirles es que siempre utilicen los logaritmos naturales. Así que ahora, pues nada, les voy explicando todo esto ya con el Excel que he preparado, que pueden descargarlo en el vínculo que les coloco en este video. Este Excel tiene dos
dos hojas. Una hoja donde están todos los datos en bruto, y una hoja donde están los datos relacionados con la cartera. Bueno, no con las carteras, porque como les comentaba, hay una cartera que yo llamo desconocida, que es la que yo en realidad no veo estos pesos, y luego coloco una cartera que es la estimada, que es la cartera que yo quiero realmente, los pesos que yo calculo que hacen que se acerque bastante a los retornos que se calculan con esta cartera. Luego coloco algunos estadísticos de estas dos carteras, como por ejemplo el retorno medio diario, la desviación típica diaria de esa cartera, el ratio entre estos dos, entre el retorno y la desviación típica, estandarizado para que sea anual, que esto sería simplemente retorno ajustado por riesgo o retorno ajustado por volatilidad, que me indica por cada nivel de volatilidad cuánto estoy obteniendo. Entonces a mayor ratio mejor, porque por cada nivel de riesgo estoy obteniendo mayor retorno. Después aquí coloco las restricciones, que voy a ir colocando una sección de restricciones, donde voy a ir colocando las restricciones que colocaré en el solver. Aquí está la suma de los pesos que les comentaba, que quiero que luego sea igual a 1. Restricción de cortos, que voy a querer que todo esto sea mayor a 0. Y a ver qué más. Y después, bueno, después les voy mostrando que efectivamente en algunos casos, con hacer con una regresión lineal, pues podemos obtener estos. Con una regresión lineal simple, podemos obtener estos mismos pesos. Eso en la hoja de carteras. Y en la hoja de datos, pues están los datos, donde vemos los índices que les comentaba, los IVOX, este es en el caso del gobierno español, los de gobierno alemán, los cover, y luego los treasury de los distintos tramos, de 1 a 3, de 3 a 5 años, etc. Y aquí, pues, lo que les comentaba, no hago el ratio normal, sino utilizo el logaritmo, el retorno diario calculado con el logaritmo o aproximado con el logaritmo natural. A ver, hago eso. Luego, en la columna R tengo el retorno calculado de la cartera desconocida, que al final va a ser mi variable dependiente, que es simplemente la multiplicación de los retornos diarios por el dato que tengo en la hoja de cartera, en la fila 10. Pues eso es simplemente estos pesos, que yo en realidad no los conozco. Entonces la suma producto de esos dos vectores, pues es el retorno diario medio. Y la varianza, pues, o la diferencia al cuadrado de cada retorno con su media, pues es eso. Este es simplemente el dato de este día y lo comparo con el dato que está en la hoja de cartera de 13, que el dato de cartera, la hoja de 13, perdón, es simplemente si no está bien, aquí está, es el retorno medio, es el retorno medio de esa cartera. Entonces veo cuánto, este dato con referencia a la media, pues a qué distancia se encuentra. Entonces después lo que hago aquí en la desviación típica, pues simplemente es hacer el promedio de estas distancias y luego sacar la raíz para obtener la desviación típica. De la columna S. Es esto. Después hago lo mismo para el retorno de la cartera que yo estimo, que está en la fila 6. En la fila 6 está la cartera que yo estimo. Hago también la varianza, lo mismo, la diferencia de este retorno con la media de todos estos datos y lo elego al cuadrado, y luego en la otra hoja saco el promedio para todo este periodo de estas diferencias al cuadrado, y luego hago la raíz para obtener la desviación típica de la cartera. Y el tracking error, que es simplemente no la diferencia, si la varianza es la diferencia con la media,
El tracking error es simplemente la diferencia con el retorno que quiero estimar, o el error cuadrático medio en una regresión tradicional. Entonces, vamos primero a la parte de solver. Bueno, vamos a empezar con vamos a ver que nuestro punto inicial sea una cartera que invierte de forma equitativa en cada uno de estos activos. Y como son 8, pues voy a invertir 12,5 en cada uno de esos activos. Entonces, esta cartera que invierte de forma proporcional en cada uno de estos activos tiene un tracking error de 0,3. Entonces ahora le voy a decir a Excel que quiero minimizar ese tracking error. Entonces me voy a datos, solver. Si ustedes se van a datos y no ven esto de solver en su Excel, lo que tienen que hacer quiere decir que no está instalado. Entonces tienen que ir a archivo, opciones, complementos. A ver, complementos, ahí esperamos que esto funcione. Complementos, y luego aquí donde dice administrar, complemento de Excel, se van a ir, y aquí quiere decir que esto no está tildado. Yo lo tengo tildado, ustedes si no lo tienen lo tildan, le dan a aceptar, y ahí les debería instalar y ya debería aparecer esta función de solver aquí. Bueno, entonces le damos a clic a solver, y ahora pues ahí nos sale un cuadro de diálogo que tiene ya las opciones que nos interesa a nosotros, cuál es nuestro objetivo, qué variables tiene que cambiar para que este objetivo vaya cambiando, y si estoy colocando algunas restricciones, y aquí tenemos una restricción, o sea, podemos poner a mano o la restricción de no negatividad, que en este caso es la restricción de los cortos que les comentaba. No hace falta colocar la restricción aquí, sino simplemente está tildado. Podemos tildar esto, que es convertir todas las variables sin restricciones en no negativas. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es minimizar el tracking error. Y aquí le decimos que quiero minimizar el tracking error. ¿Cambiando qué celdas? Pues cambiando estas celdas. Vale. ¿Me puedo poner corto? Bueno, vamos a primero probar qué pasa si me puedo poner corto. ¿Vale? En realidad ya me di cuenta que la cartera inicial no tiene ningún corto, así que igual el resultado iba a ser igual. Le doy a resolver y empieza a probar las distintas soluciones. Empieza a buscar la solución, a tratar de minimizar esa función con las restricciones que le he dado. A ver, vamos por la prueba 39, 40, bueno, listo. Ha resuelto el problema. Dice que Solver ha convergido a la solución actual y se cumplen todas las restricciones. Le damos a aceptar y voilà. Ya está. Vemos que hemos logrado pues replicar esa cartera que no conocíamos, y que el tracking error pues es prácticamente cero, o mínimo, sí, cero. Eso con el Solver. Ahora, lo que les comentaba es de que también igual podemos usar podemos hacer la comprobación con lo que acabamos de hacer es simplemente minimizar el tracking error, que al final el tracking error con respecto a la cartera es simplemente minimizar el error cuadrático medio. Entonces, si hago una regresión lineal, pues me debería salir lo mismo. Y eso es lo que hago aquí en esta parte, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esta regresión lineal son dos cosas. Primero, si incluimos o no incluimos la constante, ¿vale? Y segundo, que cuando nos sale el resultado, la regresión está al revés, o sea, empieza por la constante, la primera variable explicativa, la segunda, la tercera. Entonces la primera en realidad sería la última. Fíjense que aquí yo ya hice esa estimación y la primera que me tira es la última realmente de las variables explicativas originales. Luego la segunda será la penúltima y así sucesivamente, y la última será la constante.
Entonces, a ver, vamos a hacer esto de vuelta para que vean cómo funciona. Ahí está. Entonces, aquí, y bueno, y para hacer esta estimación también tiene truco. Supongamos, si yo voy a colocar una matriz donde haya 8 variables explicativas más la constante 9, entonces lo que voy a hacer es antes que todo aprieto Shift y selecciono, perdón, pues 8 columnas más la constante. Con todas esas celdas seleccionadas le doy a les igual y escribo estimación punto lineal. Y esta función tiene vamos, varios inputs. Uno es la variable dependiente, la independiente y si va a estimar o no va a estimar una constante. Entonces vamos a ir dándole esos inputs. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues la variable dependiente es el retorno de la cartera desconocida. Uy, es esto. Punto y coma. Y ahora me está pidiendo cuáles son las variables independientes. Pues las variables independientes son los activos en los cuales yo puedo invertir y que yo quiero utilizar para tratar de replicar, que sería toda esta matriz, para replicar ese índice. Por defecto estima una constante, o sea, por defecto está verdadero, entonces estima la constante. Vamos a estimar la constante. Y cierro paréntesis, y una vez que cierro paréntesis también tiene otro truco, tengo que apretar Control Shift, mantengo apretados esos dos y le doy Enter. Y, a ver qué pasa aquí. La constante, vale. Lo que ha pasado aquí es que no he fijado los vamos a ver, esto, sí. Lo hacemos de vuelta. Estimación, creo que es el problema que no he fijado las celdas. Así que lo hago de vuelta, pero ahora ya sí lo fijo. Punto y coma, conocido X. Pues quiero. A ver, esto. Hasta el final. ¿Qué es esto? Y voy a fijar también las celdas. Y la constante es 1. O sea, verdadero. Control Shift Enter. Vale, ahora sí. Hay que fijar las celdas. Ese es el truco que no había fijado, pero se me salió el error. Y ahora vemos que me sale efectivamente pues lo que queríamos. 49,8, 0, 0, 11,3, 30,45 y la constante nos sale que es 0. ¿Por qué? Porque efectivamente estos son los activos que está utilizando, ¿vale? Para hacer la regresión. Pero ¿qué hubiera pasado? O sea, la cartera desconocida efectivamente está utilizando esos activos para invertir. No me estoy dejando ninguno fuera. Si me dejase alguno fuera, supongamos que solamente le digo, bueno, estos 3, entonces la constante captaría el retorno medio del resto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esa prueba cuando hago una regresión normal. Y ahí tendría también otro problemilla, que ya veremos. Que ya, a lo mejor, mis betas, si la constante no es 0, a lo mejor mis betas ya no suman 100%. Y ahí estamos en problemas. Entonces, ya no me vale esta estimación lineal, sino tendríamos que hacer, efectivamente, el solver, donde sí que me da más posibilidades de colocar esas restricciones. Entonces, lo dicho, voy a asumir que solamente, en principio, solo puedo invertir en estos 3, o creo que son solo estos 3 tipos de activos que está utilizando ese gestor, y que todo lo demás, esto no aparece. A ver, voy a estimar con la constante, ¿vale? Entonces, lo dicho, ahora sí que tendrá una constante. Solo pienso que la cartera desconocida solo invierte en estos 3 activos, que no es cierto.
desconocido y pues mi cartera desconocida. Función F4, vale, punto y coma, conocido X, y ahora no voy a colocar todo, sino voy a pensar que solo puedo o solo invierte en esos tres. Lo fijo nuevamente y le digo, eso ya por defecto está, lo podría haber dejado en blanco, pero bueno, le voy a colocar verdadero, que estime normalmente. Control Shift. Bueno, y ahora, ¿qué vemos? Pues a ver si esto suma. ¿Ves? Esto ya no suma 100, entonces ya estamos con algún problemilla, ¿vale? Y vemos que la constante ya no es 0. La constante en realidad es una pérdida del menos 0,2. Pero esta pérdida del menos 0,2, al final del día, a ver, crucemos los dedos, que no lo he comprobado antes, pero bueno, sí, tiene que salir. Me fío de la teoría. Ese menos 2, menos 2, 0,2% es en realidad el retorno medio de todo esto. Entonces el retorno medio, bueno, no me sale, pero debería ser el menos 0,2. Este menos 0,2, bueno, sí, debería ser aproximadamente el retorno medio de todo lo que me estoy dejando fuera. Pero aquí lo que quería demostrar es que ya no me vale esta función de estimación lineal. Entonces, para hacer esto, necesitaría ir a Solver, y con Solver sí que me funcionará. Quiero minimizar, ¿qué quiero minimizar? El tracking error, sí. ¿Y qué celda voy a cambiar? Pues mira, cámbiame solamente estas tres. Son las tres variables, ¿no? Que pienso que se puede estimar. ¿Qué restricción? Pues la restricción de que que la suma de los retornos sea igual a 100%. Que en el otro caso ya no me estaba saliendo. Lo voy a resolver. Y ahí está, ya lo ha solucionado. A ver. Oh, espera. No. Aquí tengo un problema. Claro, la restricción. La restricción ahora en realidad no es esta, sino la restricción es esta, solo estos tres. ¿Vale? Entonces ahora sí, me voy a Solver, cambiando las celdas y solamente estas tres, y la suma ahora tiene que ser solamente la suma de estos tres, 100. Que se minimice, efectivamente está bien, a ver si ahora sí. Pues ahí está, y no puse que se... no le obligué a que no se pueda poner corto. Entonces lo que va a hacer es va a invertir 48,5% en los españoles, en los gobierno español, y efectivamente más o menos parecido al que me salía con la regresión normal, en 52,17. En el siguiente, pues cuando restringo que sea 100 me pongo corto, antes no, y luego en el último pues invierto un 74,5%. Aquí me estoy dando cuenta que no cambié el nombre de las columnas, porque recordar que ahora esto no es en realidad Tresoris, es el soberano de España, y este es esta columna, y esta. Bueno, pues deberíamos cambiar estas etiquetas, pero bueno, no lo cambio, simplemente aquí les hago saber que efectivamente aquí tendría que haber cambiado las etiquetas. Entonces esto es simplemente para mostrar que son equivalentes, pero que al final del día lo más conveniente es no trabajar con esto. Quizás sí es conveniente trabajar con esto para si queremos mirar los estadísticos, si la constante es o no significativa, para ver si me estoy dejando algún activo fuera. Y si me estoy dejando algún activo fuera, pues lo que puedo hacer es presionarlo para que esta constante sea igual a 0 y ver qué distribución de qué pesos hacen que haciendo esta constante igual a 0, pues esto minimiza el tracking error. Y eso solo lo puedo hacer con el solver. Además el solver, pues como yo le digo que quiero maximizar o minimizar, también me serviría para lo que optimización de portafolio,
se suele hacer, que se suele calcular, por ejemplo, cuál es la cartera con una de mínima varianza, y se suele, mínima varianza, que sería esta, la cuarta décima, y también se suele obtener cuál es la cartera que maximiza el retorno ajustado por riesgo, o el ratio de Sharpe, que en este caso, bueno, si el ratio de Sharpe suele descontar la tasa libre de riesgo, si asumo que es 0, pues sería también equivalente a este ratio, el ratio que estoy teniendo aquí. Entonces, eso ¿cómo lo haría? Cambio nuevamente, perdón, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo, la función objetivo que quiero minimizar? Pues quiero minimizar la varianza, la varianza de la cartera, cambiando qué variables tengo que cambiar, pues los pesos de la cartera. ¿Y cuál es la restricción? Bueno, aquí esta restricción la dejo. ¿Y me puedo poner corto? Pues no te puedes poner corto. Entonces le doy a, si le doy a resolver. Voy a cambiar esta restricción porque si recuerdan, la celda B18 ahora está sumando solo estos 3, no todos los activos. Entonces nada, elimino esa restricción, le voy a agregar y agrego una nueva restricción, que es la suma. Aquí está la suma de todo. Esta suma tiene que ser igual a 1. Aceptar. Y ya creo que lo tengo todo. Entonces ahora lo voy a resolver. Empiezo a hacer la prueba. Ya, solucionado. Pues ahí tenemos una cartera que tiene solo esta desviación típica, pero también su retorno, digamos, cae. Pero si miro el retorno ajustado por riesgo, pues esta cartera está mejor que mi cartera desconocida. Pero claro, el tracking error, esto ya es otro ejercicio, ya no es el ejercicio de intentar replicar esta cartera, sino intentar de ver cuál es la cartera que minimiza la desviación típica, o sea que prácticamente no se mueve. Es una cartera que invierte en alemanes y en bonos estadounidenses. Y ahora supongamos que quiero maximizar este retorno ajustado, ¿sí? Que vemos que con esta cartera de mínima varianza es de 2,11. Quiero maximizar ese retorno ajustado cambiando esto, dejo todo igual. A ver si al final es también la de mínima varianza o es otra. Bueno, es otra. Y ahí vemos que esta cartera tiene una ligera desviación típica, pero el retorno ajustado por esta desviación típica es mayor que la cartera que habíamos visto anteriormente y también es mayor a la cartera desconocida. Pues bueno, eso es todo y solo me quedaría pues ver cómo ahora en estos ejercicios lo que yo hacía era, le especificaba qué activos quiero usar. O sea, digo, estos son los activos en los cuales puedo invertir o estos son los activos que creo que tiene la cartera, pues usando estos activos, ¿cuál es la combinación óptima? Pero supongamos que en realidad yo no sé cuáles son los activos, tengo una lista muy grande de activos. Entonces lo que quiero hacer es ¿qué de estos activos, cuáles serían los 3 activos? Por ejemplo, puede ser un ejercicio, ¿cuáles son los 3 activos que minimizan el tracking error? Entonces, ¿cómo hago para cambiar el objetivo, la función objetivo y todo el problema de optimización para que me seleccione cuáles son los 3 activos que mejor se ajustan a ese índice? Entonces ahí el truco es utilizar el Ridge Regression o Lasso Regression. Pero claro, está aquí. Este es el truco para optimizar una función solo con n variables cuando tengo muchas variables. Entonces simplemente transformo el problema de esta forma, agregando aquí, penalizando aquí las betas. Y eso lo puedo hacer fácilmente en Excel. Pero claro, eso ya será otro tutorial dependiendo de que si tuvo una buena aceptación ¿no? Entonces, si les gustó, pues compartan, suscríbanse
denle un like y comenten, vamos, si les pareció bien o qué debería mejorar. Pues nada, hasta luego.